La Andecha Folklore de Ubieu se formó en el año 1989 como resultado de la fusión de los dos grupos de investigación folclórica que existían en la ciudad de Oviedo. El grupo Urogallos, que se había formado en 1974, auspiciado por la Asociación de Vecinos Ciudad Naranco, y el grupo Riscar, nacido en 1980, con intereses comunes a los del primero. Entre las aportaciones de estos grupos a lo que luego sería la Andecha, destaca el importante fondo documental que sirvió de base al archivo sonoro y audiovisual que el grupo posee y que se ha ido incrementando con ulteriores investigaciones y grabaciones de campo. La Andecha Folklore de Ubieu pretende con su trabajo recuperar la cultura tradicional asturiana, dar la posibilidad a la sociedad asturiana de conocer y comprender las formas de expresión tradicionales y divulgarlas dentro y fuera de nuestro ámbito cultural. El cancionero dedicado a la jota que hoy presentan es una pequeña parte de una obra monumental de una minuciosidad admirable, el resultado de un trabajo de investigación realizado con notable meticulosidad a partir de una amplísima serie de informantes de distintos lugares de Asturias. Una aportación excepcional al conocimiento de nuestra cultura. Con ustedes, la Andecha Folklore de Ubieu. Buenas tardes. La Andecha Folklore de Ubieu é un colectivo que xurde con enfotu de facer frente al escaezo de las señas de identidad de la cultura asturiana formada a través de procesos de tradicionalización basados na transmisión oral. Con este modo de enfoque perseguimos tres objetivos primeros. El primero, la recuperación de una cultura que lle pegollo de la nuestra sociedad anguaño. El segundo, y el de dar la posibilidad de conocer y entender las formas de expresión tradicionales y, para rematar en tercer lugar, esparcer dentro y fuera del nuestro ámbito la cultura asturiana. Ello lle rescatar las señas de identidad que formaron la sociedad tradicional de Nueso y que tuvieron entre nos hasta la industrialización. En marzo del año 2004 dábamos anuncia del asolellamiento del libro El cancionero La Andecha, la jota en Asturias. Con ello dábamos el primer paso de lo que queremos ser un trabajo bien curioso, que remate con el asolellamiento del archivo que este colectivo tuvo recogiendo todos estos años atrás. De seguido, vamos a hacer un resumen de la muestra didáctica que fiximos a lo cabero del 2004 al rodio del libro asolellado sobre la jota. En antes de principiar, lleme este desclariar el por qué non vamos vestidos con trajes tradicionales. Y es corriente relacionar unos bailes y unos cantares a un tipo de ropa, indumentaria del siglo XVIII y principios del XIX, que en ellos casos aguantaron hasta los primeros años del XX. En esta muestra, los miembros de la Andecha aparecen en sí esta ropa, de cai, y una forma de decir que estos bailes y cantares que vos vamos a ofertar sobreviven a la ropa, y con ello queremos dejar claro que la música y el baile tradicional sigue güey entre nos, naguando porque sigan asina por mucho tiempo. El análisis fecho del libro del cancionero apurre un resultado de 5 fasteres genéricas, que dentro de ellas somos a columbrar matices o variantes. Entamamos con la fastera 1, que corresponde a la zona noroccidental, donde el módulo de baile es más sencillo, siendo nada más dos movimientos: puntear, facer riestres de paso jota y zapatear, cuerdes de picaos. Vamos a ver un ejemplo de esta zona noroccidental de Asturias, principiando con un baile guiado por los pandereteres, empleando un son de valdés.